población en Perú en el siglo XIX y más generalmente sobre los conceptos políticos del mundo iberoamericano, así como la problemática de las transferencias culturales y de los saberes culturales de la Constitución y de la circulación de los saberes entre Europa y América. Ha publicado muchos artículos y codirigido diferentes libros colectivos. Uno de ellos se titula, y lo voy a traducir al español, se titula Para comprender la Bolivia de Evo Morales. Otro se titula Para comprender el Brasil de Lula. Uno más se titula La llegada de la opinión pública en Europa y América Latina en los siglos XVIII y XIX. Es codirectora de la editorial L'Harmattan, de las colecciones sobre América Latina, Península Ibérica y mundos lusófonos. Sin más, le dejo a la doctora Joëlle Chassaing para escuchar su conferencia sobre México a través de la representación en Francia. Un aplauso. Bueno, todos mis agradecimientos al señor rector Armando Zacarias, al doctor Zacarias en París. Gracias, muchas gracias, y muchísimas gracias también a todos los que han permitido ese evento. Bueno, para dar a mi conferencia un título, podemos hablar de la representación de México y construcción al mismo tiempo del campo de las ciencias sociales a través de una revista francesa del siglo XIX, Les Nouvelles Annales de Voyage et de Sciences Géographiques. Hace algunos años, en el marco de un proyecto de 4 años entre México y Francia, proyectos ECOS, he trabajado sobre una revista francesa, esa revista francesa del siglo XIX, para ver qué representaciones de este país da la revista a sus lectores a lo largo del siglo. Paralelamente a la construcción que se elabora de México en sus páginas, lo que me ha parecido particularmente interesante es ver surgir, elaborarse, definirse, diversificarse el campo de las diferentes ciencias sociales, y es eso que quiero evocar en el marco de la feria. Acercarse a los nuevos anales de viajes o Nouvelles Annales de Voyage en búsqueda de pistas sobre México significa indagar en 50 años de publicaciones, 209 volúmenes distribuidos en 6 series y más de 80.000 páginas redactadas en total. Es decir, significa confrontarse a un corpus constituido por contenidos y estilos muy variados que hablan del modo de forjar, de modelar y de presentar la imagen de un país según las miradas, los saberes y las voluntades de los diferentes testigos y actores. Significa atestigar la presencia de México en el concierto de naciones cuya visibilidad estará a merced de las fluctuaciones científicas, institucionales, editoriales y de los hechos históricos mismos. En 1819, el director de la revista, Malte Brun, un geógrafo con una visión enciclopédica, define las líneas principales de su proyecto. Cito: los métodos de observación de los nuevos pueblos son cada vez mejor conocidos. Se analizan las lenguas con mayor esmero. El hombre se complace en encontrar por doquier la inspiración de aquel genio que al crear la palabra creó la sociedad.
Los gobiernos ya no esconden con celosía los descubrimientos efectuados por sus súbditos. Los misioneros que antaño se ocupaban únicamente de milagros y martirios recogen desde hace un siglo nociones importantes sobre la condición de los países y de los pueblos que visitan. Y es la verdad que las navegaciones de la segunda mitad del siglo XVIII, el progreso de la ciencia, han abierto el camino a las exploraciones de tierra adentro. Los Nouvelles Annales no dependen directamente de una sociedad científica, sin embargo, su historia y la de la Sociedad de Geografía de París recorren caminos paralelos. La Sociedad de Geografía, fundada en 1821, contó entre sus promotores a Maltebrun y Herriès, así como a Humboldt, Champollion y Cuvier. Sus objetivos fueron completar los espacios en blanco de las mapas que continuaban aún inconclusos, así como difundir los conocimientos geográficos en general. Asimismo, se encarga de promover viajes y exploraciones, de acumular resultados y de publicarlos. Maltebrun es elegido su secretario general. Acudiera a Humboldt, Bonpland, de Saint-Hilaire y d'Orbigny para todo lo relativo al continente americano. La reputación de Humboldt era en efecto bien conocida entre sus contemporáneos. Su essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne había sido considerado un verdadero modelo científico. En cuanto a México, habrá que esperar hasta el año 1821, año de su independencia, para encontrar 3 artículos, páginas sobre las observaciones de un marino sobre la corriente del Golfo de México, páginas sobre el estado actual de México y una reseña del Voyage pittoresque autour du monde del pintor Louis Coris, que habla de la California entonces poco conocida. 3 títulos que deben de tener nuestra atención porque indican 3 procedimientos representativos de inicios del siglo XIX. Primero, la observación de fenómenos naturales. Segundo, la escuela estadística o de inventario. Y el recurso, por fin, el recurso a la imagen por medio de la visión del artista y del gusto por lo pintoresco. 3 claves para descifrar un mundo lejano puesto al alcance de la curiosidad y al imaginario de los lectores. El Voyage pittoresque de Louis Coris ofrece al lector una California vista a través de sus comunidades indígenas. El relato ilustrado de viajes pintorescos, género literario que nace en el último cuarto del siglo XVIII y que logra entonces su apogeo, recurría a la imagen como medio para informar y despertar la curiosidad del lector sobre lugares desconocidos. No obstante, a pesar de la relación entre lo pintoresco y lo desconocido, estas imágenes no se concentran en los monumentos ni en las ruinas arqueológicas, sino en los pueblos y civilizaciones primitivas a partir de las cuales el artista, inspirado de un naciente romanticismo, intenta captar y fijar el otro. El gusto por las descripciones fieles y exactas logra, sin embargo, conjugarse con otras formas de reconocimiento que se asemejan más bien a la creación de estereotipos. El viajero, es verdad que el viajero nunca parte con las manos vacías, siempre lleva consigo saberes, imágenes y expectativas. Los redactores de los Nouvelles Annales, que realizan su propia lectura del mundo americano, dejan entrever una imagen de las poblaciones indígenas al margen del desarrollo de la historia. Cito: estacionados a la mitad del camino de la civilización, conservan todavía los rasgos distintivos de sus antiguas costumbres. Así pues,
vemos que a pesar que se comienza a hablar en estos momentos de civilización en plural, el sentido que le da el autor del artículo es más próximo a la ilustración, a la civilización al singular, según el modelo europeo de progreso. En cuanto a la dimensión europea y urbana del país, casi no encontramos menciones de ellas. Y por lo que respecta a las ciudades, cuando se trata de los principales asentamientos del país, como son Guadalajara, Guanajuato, Valladolid, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, etc., no se incluyen sus descripciones, si no es con excepción de México, cito una de las ciudades más bellas del mundo. Permiso. A partir de estas imágenes, un tanto parciales y dispersas de México, es posible observar algunos aspectos recurrentes. El poco interés por la dimensión urbana, el inventariado de un paisaje que queda por domesticar y el potencial que existe en la frontera septentrional. Vemos que los territorios apartados salen a la luz. Es el caso de Texas, que aparece descrito como vasto, fértil y con una producción compuesta en su mayor parte de algodón que va en progresivo aumento. No obstante, a partir de 1833, las noticias que vienen desde América hacen sospechar que este territorio busca liberarse de la tutela mexicana. Según la opinión a la vez cómplice y crítica de un inglés, quien prevé la pérdida del territorio, la única manera de evitar esto es que el gobierno mexicano logre detener, cito, el torrente de migraciones que representan los colonos anglosajones. La importancia que posee el México actual no impide que exista un interés por el periodo precolombino, lo cual se refleja en la continua producción de artículos, crónicas, notas y memorias relacionados al tema. Parte se debe a que la Sociedad de Geografía buscan promover una ciencia polivalente que asocie la geografía al estudio de la historia y la lingüística. Este vaivén entre pasado y presente significó, por lo tanto, que los nuevos anales, les nouvelles annales, produjeran durante varias décadas representaciones del país que relacionan a México con las civilizaciones aztecas, toltecas y mayas. En 1826, la Sociedad de Geografía propone un premio al mejor estudio sobre las ruinas de Palenque, intentando así despertar el interés de la comunidad científica internacional sobre las antigüedades mexicanas. La participación de Henri Ternaux-Compan como director de las Annales a partir de 1840 fue central en esta nueva orientación. Bibliófilo y erudito, se interroga también sobre las preguntas de su tiempo. A lo largo de 5 años va a desarrollar una producción proteiforme que se caracteriza por hacer accesibles a su público los relatos sobre el pasado indígena americano, así como por su interés propio a su época sobre el origen de los pueblos, de las religiones y de las lenguas. Así pues, por medio de sus análisis comparativos de crónicas coloniales, ofrece un nuevo planteamiento metodológico. Por medio de los análisis comparativos de las crónicas coloniales, Ternaux-Compan ofrece una nueva aproximación metodológica que otorga a México un lugar relevante. Además de esta empresa editorial,
lleva a cabo una interpretación de los mitos aztecas y toltecas sobre la creación, así como 2 artículos sobre el vocabulario de las lenguas principales de México, al igual que los lingüistas que someten a reglas y normas la pluralidad de los idiomas y las especificidades lingüísticas, estima que la filología es el recurso más seguro para, cito, resolver una de las cuestiones más importantes de la historia de la universidad, el origen de las naciones que habitan este vasto continente. Ahora bien, si el estudio de las lenguas le es imprescindible en su intento por decriptar las civilizaciones pasadas, la arqueología lo será en igual medida. Ternócopo no es solamente un estudioso obstinado por el pasado. Sobrino del industrial Guillaume Ternaux, protector de Auguste Comte, el erudito cree en el progreso de la civilización europea, de esa europea conquistadora y segura de sí misma, que construye líneas ferroviarias y barcos de vapor. Y lejos de los versos del príncipe poeta Nezahualcóyotl, un otro México está por surgir de las esperanzas de miles de migrantes, así como de los auspicios de los negocios internacionales, así de los artículos referentes a Nuevo México, Sonora y Jalisco y Texas. En 1842, el gerente de viaje ofrecía un cuadro dividido y alternado de Guadalajara, capital de Jalisco. Por una parte, la ciudad es descrita como, cito, una de las ciudades donde la civilización es de las más retrasadas. Disculpe. El autor del artículo señala la falta de instituciones literarias, de biblioteca pública, de escuela de enseñanza superior, de imprenta digna de este nombre. Por otro lado, se le reconoce su floreciente industria y agricultura. Prueba de ellos es que unos 70 franceses se habían instalado y comenzado a desarrollar establecimientos importantes. Bueno, en el año 1845 se fija la atención en las publicaciones de un inglés y de un americano, George Buxton y Albert Gallatin, y en las de un francés, Charles Brasseur de Bourbourg, figuras dispares de un joven militar ansioso de aventuras, de un científico diplomático y de un abate viajero que se volverá un personaje clave de la revista. El primer, Buxton, preconiza estudiar las tradiciones orales, las únicas que permiten, según él, esclarecer el origen de los pueblos y operar reagrupaciones en familias, acercamientos entre toltecas, aztecas, indios pueblos y antiguos mexicanos. El segundo, Gallatin, famoso entre los americanistas de la época, es el autor de un libro sobre los idiomas indios de los Estados Unidos, el cual sirve de referencia en los ámbitos eruditos, en particular en México mismo. En cuanto al tercero, Brasseur de Bourbourg, su nombre aparece por primera vez en los anales bajo los auspicios de la Sociedad Nacional de Geografía y de Estadística de México, en el marco de una investigación publicada en español. Pues, entre 1840 y 1850, bajo las presiones constantes de los Estados Unidos, Oregón, Texas, California, Sonora, regiones fronterizas, regiones de poblamiento, se le escapan al cito desgraciado México. Pero para México, los autores de la revista estiman que el enemigo más peligroso no es exterior, sino interior. Para ellos, destrozado por su vecino, desgarrado interiormente. México ofrece la imagen de un país dividido y mal administrativo. Subrayan su anarquía, su impotencia, sus debilidades políticas debidas, entre otras cosas, a las fracturas sociales internas.
heredero de grandes civilizaciones, México aparece como un país potencialmente rico, pero en decadencia moral y política. Habría que guiar su evolución futura. Los responsables de la revista lo recuerdan. Cito: nuestra revista se dedica a las ciencias geográficas, es decir, que todas las ramas de las ciencias que tienen que ver con la descripción del globo serán representadas en ella: historia, geología, meteorología, etnología. Esta aserción marca la llegada del hijo de Maltebrun a la dirección de los anales. Bien refleja el esfuerzo que se hizo a lo largo del siglo para clarificar las diferentes disciplinas, pero también patentiza lo difícil que resulta delimitar las fronteras entre ellas para los geógrafos y los científicos en general. A modo de consecuencia, la producción de la revista alrededor de la temática mexicana sigue siendo copiosa, pero los artículos de este periodo evidencian sobre todo la evolución de las prácticas y técnicas y se ve cómo prosiguen activamente los trabajos de cartografía del país y aparece la fotografía. En pos de utilidad y eficacia se diversifican las maneras de ver el espacio y de organizarlo. Se dibuja un plano de la capital, se traza un itinerario entre dos ciudades, se realiza un atlas, se establecen mapas regionales y mapas físicos y geológicos. En 1884, un nuevo tipo de mapa se añade a la lista, un mapa etnográfico de México. Como el del cartógrafo, el trabajo del fotógrafo altera las representaciones usuales. En el caso de México, una nueva mirada, la de Désiré Charnay, muestra la evolución del papel y de la importancia de las ilustraciones en los viajes pintorescos. Encargado de una misión artística por el gobierno francés, Charnay, tras una estancia en los Estados Unidos, llega a México en el año 1857 y regresa a Francia 4 años después. Redacta sus memorias de viaje y expone en París y Londres sus fotografías, exposición que resulta un gran éxito. Acogida con mucho entusiasmo, aquella nueva técnica va suplantando a la pintura y al grabado. Se podía notar el peso cada vez más importante de la sociedad científica y la multiplicación de las revistas, periódicos o boletines que las acompañan, cuya edición se va desarrollando gracias a la evolución de las técnicas de reproducción. En 1859, tras el fracaso de su tentativa de fundar una sociedad dedicada al análisis de las cuestiones americanas, los especialistas de las cuestiones americanas acudían a sus colegas especialistas de Asia y creaban con ellos la Sociedad de Etnografía Americana y Oriental. El mismo año nacía la Sociedad de Antropología. En 1860, la recién creada Sociedad de Etnografía organizaba un concurso destinado a otorgar un premio de arqueología americana y también la Academia de las Inscripciones y Bellas Artes premiaba a los trabajos de Vivian de Saint-Martin. Bueno, en aquella época, las redes institucionales, a menudo internacionales, alimentan y orientan las investigaciones y escritos de cada uno de una revista y de una sociedad científica a otra. Se habían creado comunidades intelectuales y artísticas alrededor de la temática mexicana, polos de traducciones y ediciones,
París y Londres son pasos obligados. Pero primero, muy circunscritos a Europa, los centros de estas redes se trasladaron hacia América del Norte, pasando por Filadelfia, Nueva York, Washington, Boston, Nueva Orleans, siguiendo la importancia cada vez más grande de la escuela norteamericana en el campo de los estudios arqueológicos, etnológicos y sobre todo lingüísticos. En esa época, de los mediados del siglo XIX, resulta más fácil cruzar el océano. Las idas y vueltas entre México y Francia, con una escala obligatoria en Estados Unidos, son más frecuentes, las estancias más largas. Se reduce el plazo entre la redacción de los relatos y su lectura, aumenta la sincronía en la difusión de las noticias. A partir de 1862 se habla mucho de México en París y se multiplican los artículos en la Revue des Deux Mondes, Le Monde Illustré, Le Tour du Monde, mientras la operación internacional de los tres acreedores del país, Inglaterra, España, Francia, se convierte en, cito, el gran proyecto del reinado de Napoleón III. No obstante, no se percibirá nada de tal proyecto en los volúmenes de la revista hasta 1864. La intervención militar no provoca en la revista ni ecos de los preparativos ni justificación o discurso conquistador hasta un artículo tardío y aislado, pero revelador de Jules Duval, y para el nuevo presidente de la Sociedad de Geografía, Francia debe desempeñar un papel colonial a la altura de su papel político. En el mismo momento en que les Nouvelles Annales le conceden la palabra a Jules Duval, se designa una comisión para preparar una expedición científica en el país. La revista difunde esta empresa, puesto que figuran en dicha comisión muchos miembros de la Sociedad de Geografía de París y de los Annales que se asocian al proyecto. Elaboran un programa de conocimientos racional que abarca las ciencias naturales, las nuevas ciencias humanas y el instrumento cartográfico. En paralelo, y por primera vez, los Annales dejan en sus páginas un espacio abierto a la Sociedad de Geografía y Estadística de México y publican resúmenes en francés de sus informes de actividades anuales. En efecto, la República Mexicana había manifestado la voluntad de sus élites de participar en el movimiento general de investigaciones al crear en 1839 el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que se convierte después en Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Unos trabajos de la sociedad habían desembocado en un atlas geográfico, estadístico e histórico de la República Mexicana. Los boletines de la Sociedad Mexicana constituyen una fuente de informaciones de la cual los redactores de los Nouvelles Annales sabían aprovecharse. Pero cuando termina el imperio de Maximiliano, desaparece la presencia mexicana en los anales y México cae en el silencio. 10 años después se reanudarán las relaciones entre ambos países y cuando se inaugurará el primer Congreso Internacional de Americanistas en Francia, en Nancy, reunirá 22 países, entre los cuales 9 del nuevo continente. Despertará un gran entusiasmo y México se considerará en adelante como el caldo de cultivo de los estudios americanos en Francia. Bueno, para concluir, al circular de un texto al otro en los anales se revelan los espacios naturales, humanos e históricos
que dibujan al México del siglo XIX, se revela también una periodización que erige en especificidad, según el punto de vista adoptado, monumentos o documentos escritos, poblaciones, hombres o países, regiones y sus riquezas. Se esboza una visión estructurada por las diferentes temporalidades técnicas, visión que también nace de los intercambios entre sociedades científicas, de las delimitaciones que se efectúan entre las diferentes disciplinas. Los diversos avatares de la representación del país en los Nouvelles Annales no se forman tanto de la mirada que observa como del país observado. Se elaboran una geografía, una historia que van naciendo de las miradas, de los debates y de las interrogaciones intelectuales de un grupo que México, de un grupo que ve México, y que México concierne, que el país de México concierne de una manera u otra. Gracias. Pues agradecemos esta interesantísima conferencia a nuestra madrina de esta feria, Joëlle Chassaing, sobre el nacimiento de la nación mexicana y además el desarrollo de una visión que se hacían en Europa acerca de esta nación mexicana a lo largo del siglo XIX. Como se trata de una conferencia inaugural, no vamos a dar paso a preguntas y respuestas, sino más bien despediremos a la doctora Joëlle.